Hola, muy buenas tardes. Les habla el estudiante Wallinger Ortiz del programa de licenciatura en inglés, octavo semestre. En ese espacio quiero compartir un poco acerca de lo que es la educación inclusiva. Como podemos ver, se entiende por educación inclusiva al que el modelo que pretende atender a las necesidades de aprendizaje de los niños, las niñas, jóvenes y adultos con especial énfasis en aquellos que son vulnerables, marginados o excluidos socialmente. Por otro lado, tenemos también la diversidad. Bueno, la diversidad se entiende como las diferencias que poseen los individuos o los integrantes de un grupo, pero que a su vez también los ligan o los unen. Por ejemplo, tenemos diversidad étnica, diversidad de rasgos físicos, diferentes formas de comprender o percibir el mundo que nos rodea. Y el ser diversos es lo que nos hace especiales. Y esa misma diversidad es la que nos permite poder complementarnos unos a los otros y a su vez también poder dar solución a las necesidades presentes en nuestro entorno. Entonces, desde mi experiencia personal o laboral, ¿cómo defino el concepto de inclusión? Bueno, el término inclusión, digo, desde mi perspectiva, es un término muy general. Es decir, cuando hablamos de inclusión no debemos de tener limitantes, ¿sí? El ser inclusivo es respetar a la otra persona, ¿sí? Se le da la oportunidad que exprese sus habilidades, conocimientos, según la facilidad o la destreza que éste tenga o haya adquirido. En pocas palabras, eh, inclusión es entender la forma en cómo esas personas funcionan y toman acción de las actividades que se ejecutan en su entorno social. ¿Qué significa para mí la educación inclusiva? Bueno, como lo dije, educación inclusiva es lograr que todo niño, niña o adolescente, sin importar las dificultades o limitantes físicas que tengan, como lo podemos ver aquí en la imagen, puedan tener ese privilegio de acceder a una educación de calidad, en el que no se les limite a ellos por los limitantes que supuestamente tienen, sino que se les inste, se les motive a que ellos también puedan alcanzar las metas, las competencias que han sido trazadas en cada uno de las asignaturas, digámoslo así, que se desarrollen dentro de una institución. ¿Sí? La educación inclusiva busca un trato equitativo, ¿sí? Entre los participantes. También podemos decir que cuando hablamos de educación inclusiva, se busca de que las personas no sufran actos marginales, ¿sí? La verdadera educación inclusiva hace que el estudiante no se concentre en sus limitaciones porque así se las hacemos ver, sino que al contrario, se centre en lo que puede dar y lo que puede alcanzar pese a sus condiciones. Considera que es posible desarrollar las prácticas educativas inclusivas que atiendan la diversidad de todas y todos los estudiantes desde el aula. Bueno, no solo considero, sino que estoy en total acuerdo que si se va a desarrollar una clase con un grupo dentro del mismo, a veces tenemos estudiantes con ciertas dificultades y la idea es involucrarlos en las clases, ¿sí? Integrarlos. De lo contrario, si no hacemos eso, eh, pues no se está hablando de inclusión. Entonces, podemos decir que los docentes debemos de trazarnos estrategias pedagógicas y planes en donde todos los estudiantes participen en mancomunión y esa mancomunión los haga a todos alcanzar las competencias trazadas. Sabemos que algunos por las dificultades que tienen la alcanzarán de una manera diferente o con
algún grado de dificultad, pero aquí como docente lo que tenemos que hacer es motivar a que todos los estudiantes lleguen a ese objetivo, ¿sí? Quizás unos lo harán un poco más rápido, otros lo harán un poco más lento, pero la educación inclusiva busca eso, brindarle al estudiante diferentes formas y desde lo que él puede dar, cómo puede alcanzar el objetivo propuesto dentro de la clase. ¿Cuáles crees que son las barreras personales, familiares e institucionales y comunitarias que se presentan en tu entorno para el desarrollo de las prácticas educativas inclusivas que atienden la diversidad de todos y todos los estudiantes en el aula? Bueno, siempre he pensado que si hablamos de inclusión o de incluir a una persona en discapacidad o con dificultad de aprendizaje a un grupo o entorno, se le debe brindar a ésta las condiciones necesarias para que pueda desarrollar dichas actividades. ¿Sí? Por otro lado, veo que hay ciertas barreras que impiden una educación inclusiva exitosa. Desde lo familiar, muchos de esos jóvenes no cuentan con un verdadero apoyo y acompañamiento, sino que se les trata como en ocasiones como estorbo, se les mantiene marginados aún dentro del entorno familiar y cuando llegan a las instituciones se sienten de esa misma manera. Entonces, muchas escuelas no cuentan tampoco con infraestructuras que acobijen a esos grupos, ¿sí? Con sistemas modernos según la necesidad. Por ejemplo, rampas de acceso. Hay colegios que no tienen rampas de acceso para ese tipo de estudiantes. También necesitamos sistema Braille para aquellos estudiantes que tienen dificultad visuales, ¿ok? Que puedan guiarse a través de esto. En lo comunitario, podemos decir de que muchos de nuestros jóvenes en condición de discapacidad son víctimas de actitudes negativas por parte de otros ciudadanos, ¿sí? Y a su vez también no cuentan con servicios suficientes como una salud adecuada, transporte, financiamiento, etcétera. Bueno, eh, ahora, en el marco de la educación inclusiva, considero que es importante resignificar la práctica pedagógica. A la educación se le debe dar un sentido diferente al tradicional, ¿sí? Los docentes modernos y partícipes de la educación inclusiva deben contar con los conocimientos que les permitan flexibilizar los aprendizajes y estrategias pedagógicas en los niños y niñas de los sectores vulnerables, ¿sí? No pensar que todos van a aprender de la misma manera. Como docentes tenemos entonces que flexibilizar nuestras clases y buscar que los estudiantes con condición de discapacidad también alcancen el objetivo. Bueno, ¿qué demandas personales y profesionales considero que requiere un docente para trabajar con flexibilidad curricular? Bueno, los docentes que piensan trabajar bajo la flexibilidad curricular deben poseer un alto conocimiento, comprensión de lo que significa trabajar con personas vulnerables o en discapacidad, es decir, los docentes deben mantener los mismos objetivos o metas de aprendizaje generales para todos los estudiantes, ¿sí? Pero deben darse diferentes oportunidades de que los estudiantes accedan a ellas. Los docentes deben garantizar sus clases desde las diversidades de sus alumnos, buscando que todos tengan la misma oportunidad de aprender. Entonces, finalmente, podemos decir que aplicando todo esto podemos ir por una sociedad incluyente, podemos construir una sociedad en la que todos podamos aportar, sin importar nuestra condición, sin importar nuestra eh, la dificultad cognitiva o física que tengamos, un granito de arena para el desarrollo de esta sociedad. Muchas gracias. Espero esa temática haya sido de gran apoyo para cada uno de ustedes.